Hoy, en la serie Saber Levantarse de temas tabú con Mayra Gabriel, vamos a tocar un tema interesantísimo: cuidados paliativos y el acompañamiento psicológico del buen morir. ¿Ha oído usted hablar sobre lo que son cuidados paliativos? ¿Cómo ayudar a un paciente en su fase terminal? ¿Cómo acompañarlo? ¿Cómo entender que no hay un delirio cuando empieza a hablar con personas que se han adelantado, con personas que están ahí acompañándonos? ¿Cómo saber cómo calmarle el dolor? Hay un equipo físico, emocional, psicológico, espiritual que acompaña al paciente para poder ayudarlo en su transición del alma y el cuerpo en el momento que le toque y en el pre de ese momento tan importante para su vida, que al final es la graduación de su vida con el cuerpo que esa alma usó. Cuidados paliativos hoy nos lo va a presentar Ale Aceituno, una psicóloga que ha estudiado, ha aprendido, ha crecido alrededor de los cuidados paliativos en Fundación Amar, ayudando. Así es que abra mente, corazón y oídos para aprender sobre esto nuevo que le traigo en la serie Saber Levantarse de temas tabú con Mayra Gabriel. Bueno, hoy en la serie Saber Levantarse, como les platiqué, de temas tabú con Mayra Gabriel, tengo a Ale Aceituno hablando sobre cuidados paliativos y el acompañamiento psicológico del buen morir. Hola Ale, bienvenida. Hola Mayra, pues muchísimas gracias por la invitación y por tenerme aquí el día de hoy a platicar de un tema tan interesante. Ale, como dicen que es mejor que cada quien se presente, ¿quién es Ale Aceituno? Bueno, pues Ale es una mujer que creció siempre alrededor del servicio, entonces pues creo que por algo terminé escogiendo la profesión que escogí. Soy psicóloga clínica, me especialicé en salud y en cuidados paliativos y me he dedicado desde que me gradué de la universidad realmente a esto, ¿verdad? Desde que estaba en la universidad a poder acompañar a este tipo de pacientes, tuve la bendición y el honor de poder crecer en una familia que siempre se dedicó al servicio. Miriam, que es mi mamá, pues es la fundadora de Fundación Amar Ayudando, ¿verdad? Y es por eso que yo crecí alrededor del mundo de los cuidados paliativos. Entonces, pues mucha gente dice, bueno, ¿cómo llegan a los cuidados paliativos? Pero yo llegué a eso porque pues era el sueño de mi mamá, el poder acompañar a estos pacientes. Y crecí en una familia en la que, pues sí, definitivamente el tema de sobremesa era la muerte. Entonces, realmente esto ha sido para mí algo que está en mi ADN, creo yo. ¿Qué son los cuidados paliativos y por qué son tan importantes? Bueno, el cuidado paliativo es una atención, ¿verdad? Que se brinda a pacientes con enfermedades que amenazan su vida, como lo puede ser el cáncer, una enfermedad renal, una fibrosis pulmonar, y se hace a través del control de síntomas, se hace a través de un equipo multidisciplinario de abordaje integral, ¿sí? Nos enfocamos en la calidad de vida del paciente y su familia y si se da cuenta, en la definición, en lo que le acaba de hablar, no hablamos del proceso de final de vida. Y ahí es donde viene un poquito como este error que tenemos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que cree que cuidados paliativos es sinónimo de muerte. Y realmente no es así. El cuidado paliativo en muchos otros países del mundo es un abordaje que se da desde que el paciente llega al equipo de atención de abordaje, por ejemplo, oncológico de la mano siempre de una enfermedad, digamos, de un tratamiento modificador. Y evidentemente cuando le acaban de dar el diagnóstico al paciente, pues muchísimas veces el cuidado paliativo es menor, pero conforme la enfermedad va avanzando y en muchos casos nos encontramos con pacientes que el tratamiento modificador no está funcionando, entonces, digamos, el cuidado paliativo pasa a ser el equipo de atención primaria y el equipo, digamos, oncológico pasa a ser un equipo de atención secundaria, ¿verdad? Porque sabemos, por ejemplo, que existe la quimioterapia paliativa, que lo único que va a hacer es mantener al paciente
con una menor sintomatología o un menor crecimiento de este tumor o masa, ¿no? Entonces, realmente el cuidado paliativo debería brindarse a todo paciente que tiene una enfermedad crónica. ¿Y por qué es importante brindarlo desde el inicio? Porque entonces el paciente y la familia pueden conocer a este equipo de atención, ¿no? Ujú. Y pueden darse la oportunidad y no sienten lo que sienten muchas veces los pacientes de nuestro país, ¿no? Que cuando los mandan a cuidados paliativos sienten que su equipo de atención de 2, 3, 4, 5 años los está abandonando. Ujú. Y entonces es un gran reto, ¿no? Porque nosotros siempre decíamos, y era bien curioso, decíamos, es que la gente no piensa que se va a morir, sino que piensa, porque me mandaron a la fundación, me voy a morir, ¿verdad? Pero al final, aunque no llegue con nosotros, el paciente igual va a morir. Sí, pues, ¿en qué momento es importante, digamos, de la enfermedad crónica buscar la ayuda de cuidados paliativos? Creería que cuando hay un descontrol de síntomas, usualmente pensamos que el cuidado paliativo únicamente es el alivio del dolor. Sí, Ujú. es el síntoma principal que trabajamos. Sin embargo, puede ser una disnea, puede ser incluso hasta que el paciente tenga falta de apetito, ¿verdad? Fatiga, náuseas. Entonces, cuando hay un descontrol de síntomas que no está siendo abordado por el equipo de atención primaria, ese es un buen momento para llamar a un equipo paliativos. ¿Por qué? Porque entonces se controlan los síntomas y el paciente puede continuar. Muchas veces nos hemos encontrado nosotros con casos, por ejemplo, de pacientes que les dicen a sus oncólogos, mire, yo ya no quiero seguir con el tratamiento. ¿Por qué? Porque evidentemente el tratamiento les está generando muchísimo malestar, ¿cierto? Sí. Y entonces cuando se controla el síntoma, el paciente dice como, mire, ¿y será que puedo regresar a tomar la quimio, verdad? Porque ya me siento muchísimo mejor. Entonces, un paciente que tiene el síntoma controlado es un paciente que se va a pegar de mejor manera a su tratamiento modificador. Sí, pues. Sí, pues, y digamos, así como hay médico, hay la parte espiritual, no, no de religiosidad, digamos, sino espiritual, la parte emocional, psicológica. Tú como la parte psicológica, digamos, eh, ¿qué es tu papel, digamos? Porque como es tan amplia la parte de psicología, más con un enfermo crónico, ¿dónde entras a batear, como dicen, o cómo entras a batear? Bueno, miren, realmente el abordaje lo hacemos con el paciente y con la familia, ¿verdad? Y conocer cuáles son las necesidades. Una parte importante es, hablamos mucho del duelo, ¿verdad? Pero el duelo creemos que se da únicamente cuando se da la pérdida, pero el duelo es previo también, ¿no? El duelo sucede en el momento en que el paciente le dan el diagnóstico. En ese momento ese paciente perdió, digamos, pues sí, su salud. Entonces tiene un duelo. ¿Por qué? Porque está perdiendo esto. En el momento en que le dicen el tratamiento no está funcionando, el paciente entra en otro duelo. ¿Por qué? Porque se está preparando para irse de este mundo, ¿no? Entonces, todo ese abordaje, la conexión entre el paciente y la familia también, ¿no? Como ser ese canal de comunicación entre el paciente y la familia. Yo me especialicé en salud, entonces yo siempre digo que muchas veces mi trabajo es ser ese puente entre el paciente y el médico, ¿verdad? Porque el médico da la información, pero cuando llega al lado del paciente, el paciente entendió una cuarta parte, si bien nos va, de lo que el médico dijo, ¿verdad? Entonces, yo les digo, yo soy como la traductora, ¿verdad? Yo estoy ahí para unificar lo que está sucediendo y para poder traducir lo que el médico dijo y también escuchar a la familia y decirle, ok, entiendo lo que usted me está diciendo, pero pasémoselo al médico, ¿no? Y digámosle, mire, doctor, no es que no creamos en lo que usted está diciendo, pero la familia tiene estas y estas dudas. Hacer reuniones familiares, por ejemplo, también, ¿verdad? Poder juntar a la familia y es impresionante darse cuenta, Mayra, que pues sí, todos están viviendo lo mismo, muchas veces por muchos años, pero todo el mundo tiene una idea totalmente diferente. Entonces, en un abordaje familiar, a mí me gusta iniciar la sesión con decir, ok, cada quien va a ir diciendo cómo se llama lo que tiene el paciente y qué sabemos de lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo a la familia al darse cuenta de decir, madre, o sea, todos estamos en esto mismo, pero cada quien tiene una percepción totalmente diferente de lo que está pasando y termina el doctor diciendo, lo que tiene el paciente es esto, esto, esto y esto, y así es como estamos ahorita, ¿verdad? Entonces, juntamos a todos y nos ponemos todos en la misma página, porque si estamos en el libro de la vida y cada quien está en un capítulo distinto, nunca vamos a llegar a nada, ¿verdad? En frecuencia Entonces, diferente. sí.
muchísimo de eso. El abordaje con el equipo de atención también es parte de lo que hago, pero digamos, a veces es un reto porque vivimos en una sociedad que los pacientes no están tan dispuestos a escuchar y a decir yo necesito apoyo emocional, ¿verdad? Sí, la muerte es parte natural de la vida, pero nadie nos enseña eso. Todos nos enseñan y vamos al colegio y nos dicen 2 y 2 son 4, pero nadie nos enseña a lidiar con con el lo que ciclo de viene. la vida. Lo vemos en El Rey León y nos hablan del ciclo de la vida y qué bonito cuando lo canta Timón y Pumba, pero hasta ahí, ¿no? ¿Verdad? Y para mí, por ejemplo, algo que a mí me gusta muchísimo de la nueva generación es que los enfrenta a una realidad distinta. Estamos creciendo con una generación que ha vivido la muerte, Ujú. ¿verdad? O sea, jóvenes que estuvieron encerrados en casa tanto tiempo, que vieron a gente morir sin estar enferma, o sea, que se contagió y murió, ¿verdad? Pero Sí. les dio la oportunidad realmente de enfrentarse a esto, la muerte, ¿verdad? Porque si usted me pregunta a mí, yo creo que la primera vez que perdí a un ser querido fue a mi abuelo cuando estaba como en quinto primaria. Nunca, no fui al entierro, no me acuerdo de nada. Después de eso perdí a mi abuelo materno y ya estábamos en esto de los cuidados paliativos. Entonces, realmente fue una experiencia totalmente diferente, ¿verdad? O sea, una experiencia que la pude abordar de una manera distinta. Pero, pero hoy en día lo vemos muchísimo. Yo lo veo en los colegios. Yo he tenido llamadas de distintos colegios que me dicen, mire, ¿cómo podemos abordar este tema? Y sí, el liderazgo es tan importante, ¿verdad? Pero también el sentido de vida, el poder enfrentarnos a la vida como de una manera tan diferente. Y creo que el cuidado paliativo y el seguir hablando de ello y las enfermedades crónicas nos dan esta oportunidad, ¿no? Nos dan esta oportunidad de enfrentarnos al miedo más grande del ser humano y es que somos mortales, ¿no? Y eso que lo único que tenemos seguro al nacer es la muerte. Exacto. Y que la muerte como tal no existe porque somos almas. Lo que hablábamos, ¿verdad? Si entendiéramos que no solo somos cuerpo, sino comenzar a tratarnos como almas, el alma no muere, ¿verdad? Porque eso es El alma no muere. energía, ¿verdad? Y tú Exacto. como psicóloga, digamos, como terapista, porque el manejo de esas emociones ha de ser obvio bien fuerte. Entonces, tú tenés que tener también una especie de respaldo. Sí, el equipo de atención de cuidados paliativos pues siempre tiene que tener su propio abordaje. Nosotros hacemos debriefings, ¿verdad? Lo hacíamos cuando atendíamos el hospice, el lugar físico donde atendíamos a los pacientes en su momento, y lo hacíamos cada vez que fallecía alguien. Actualmente que tenemos un servicio domiciliario y de consulta externa, nos reunimos cada cierto tiempo con el equipo y hablamos de lo que está sucediendo y de cómo podemos hacerlo mejor o de cómo nos sentimos, ¿verdad? Y una de las cosas importantes que yo le decía es que realmente las personalidades de cada miembro del equipo son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, eso ayuda muchísimo a balancearnos y hacer que de repente cuando sentimos que el barco se está hundiendo, siempre hay alguien que está del otro lado y dice, no, mi mucha, a ver, juntémonos y hagámoslo de una manera distinta. Y eso ayuda mucho, llevar mi propio proceso terapéutico también, tener espacios de liberarme, en donde definitivamente pues no soy psicóloga, soy persona, soy mujer, soy amiga, soy hermana, ¿verdad? Y eso ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, creo que recordar eso es importante, recordar mi humanidad. Yo siempre digo, una de las áreas de atención que yo tengo en la clínica es a médicos residentes. Y yo les digo que, en especial el médico, ¿verdad? El médico se vuelve doctor y es doctor para siempre, ¿verdad? Yo le digo, pero no, o sea, tú tienes un nombre, tienes una identidad, ¿quién sos tú? Y es bien complejo porque, por ejemplo, en el mundo de la medicina, el médico entra a estudiar a los 18 años y termina de estudiar, si bien le va a los 32. Entonces, ¿cuántos años de su vida tuvo planeado? O sea, ¿cómo no va a pensar solamente como médico? Y como dicen por ahí, a veces se terminan hasta casando entre ellos como médicos porque ¿dónde más van a conocer a alguien, verdad? Sí. Entonces yo digo, si yo lo veo en mis pacientes, yo veo y yo trabajo con ellos las 4 áreas, física, emocional, social y espiritual, yo también lo tengo que hacer. Cabal. Y en el proceso de, digamos, del cuidado paliativo, de trabajar en esto, yo también he tenido en donde flaqueo y en donde digo, mire, ¿será que existe algo más? ¿Será que existe? Sí, o sea,
eh, choco con mi espiritualidad, con mi religiosidad y tuve una batalla difícil, pero cuando uno ve a la gente morir, uno se da cuenta que sí existe algo más, o sea, que es Mm. imposible no creer que esa transición es diferente. Ahorita que sí veo las personas morir, ¿verdad? Esas historias de esos últimos momentos de las personas con las que has compartido, tenés, digamos, lo que muchos llaman delirio, que es Ujú. cuando comienzan a ver a seres que ya se nos adelantaron y comienzan a hablar con ellos o los comienzan a ver y se les quedan viendo, o la familia incluso dice, mire, dice que está hablando con no sé quién, con el abuelo, que generalmente o son los papás o los abuelos o los hermanos que se han adelantado. ¿Te ha tocado historias así que nos querrás compartir? Sí, la verdad es que sí. En este ámbito, pues eso se llaman apariciones a la orilla de la cama, es algo muy común. ¿Por qué? Algo que decía usted al principio, ¿verdad? Pues sí, lo único que tenemos certero en esta vida es que nos vamos a morir, pero ¿por qué nos da miedo morirnos? Porque es desconocido. O sea, nadie ha ido a la muerte y regresado, a menos que hayamos leído este par de libros donde la gente, ¿verdad? Fallece y regresa unos minutos, ¿verdad? Y entonces, realmente nosotros como seres humanos queremos esa conexión, porque al final somos seres sociales. Entonces, sí, familias que nos dicen, mire, fíjese que ayer en la noche se puso a hablar con su mamá, pero su mamá se murió hace 20 años. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Esta persona vino este ser querido y lo vino a traer, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, las personas tienen a esa persona que viene por ellos. ¿Por qué? Porque es más amigable, ¿verdad? Porque nos hace sentir tranquilos, porque nos hace sentir en calma, porque nos hace sentir esa conexión de decir, estoy dejando a ellos aquí en lo terrenal y me estoy viendo contigo, a este plano espiritual, a este plano de trascendencia, ¿verdad? Entonces, esa parte sí, sí la ve uno todo el tiempo. También tuve la experiencia de que una paciente se viniera a despedir de mí, entonces eso realmente es algo que yo lo cuento y la gente así, mire, qué susto, o a pensar que yo estoy loca, pero sí me pasó. A mí me llamaban del hospice para decirme cuando la gente había fallecido, ¿verdad? Para que hiciéramos todo el trámite de logística de funeraria y todo eso. Y recuerdo también, le digo que no recuerdo el nombre de la paciente y lo he tratado de recordar, sí recuerdo que era una mujer, eh, abrir los ojos y verla a la orilla de mi cama, ¿verdad? Real, o sea, yo hubiera dado mi vida por decir que ella estaba ahí. Cuando en eso suena mi teléfono y me despierto y me llama la enfermera y me dice, licenciada, fulanita falleció. Sí, Entonces, pues una llegó persona a que se pueda despedir. despedir. Qué Sí, lindo. agradecido, ¿verdad? Y realmente a mí no me dio miedo, ¿sabes? O sea, por supuesto que usted me lo habría dicho cuando yo tenía 10 años y le digo, no vuelvo a dormir en esa cama y les pido a mis papás que nos mudemos, pero realmente esa parte tan importante de poder estar ahí, hemos tenido mamás que nos cuentan y que en sus sueños tuvieron a sus hijos tiempo después de haber fallecido, de donde les agradecen Mm. el haber estado con ellos. He tenido familiares que me dicen, mire, yo no pude estar cuando ella falleció, pero yo estaba y tengo esta imagen tan clara porque me dice él era el sobrino y me dijo, mire, yo estaba en mi trabajo y era un pasillo así largo y yo volteé a ver, me dijo, y la vi y al rato entró la llamada para decirme que me había muerto. Entonces, realmente sí, somos seres de energía, somos seres Sí, que estamos sí, compuestos de total. muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte es importante. Y digamos, hay desafíos y hay esperanza en los cuidados Ujú. paliativos. ¿Cómo manejar esos dos antónimos, digamos? Porque la Eh, esperanza es una cosa para donde van, digamos. Y el Correcto, desafío es la presencia, el presente para calmarlos. exacto. ¿Cómo manejan eso? Nosotros tenemos el lema de un día a la vez y creo que esa es la parte más importante. Un día a la vez. Hoy, ¿qué podemos hacer? Hoy por el paciente. Mm. Hay días que son muy complejos y que son una hora a la vez. Que no podemos ni siquiera decir, mire, mañana vamos a ver qué pasa. No, es veamos de aquí a una hora cómo está el paciente. Y esa es la parte más difícil. Como seres humanos queremos tener todo escrito, ¿verdad? La pregunta más común, yo tenía un paciente que me decía, un señor,
como de 60 y pico de años, y me decía, pero es que yo quiero que usted me diga cuándo me voy a morir. Yo ya lo veía en lo privado, solamente en la parte emocional, Ujú. y me decía, es que yo quiero que usted me diga. Y yo le decía, mire, yo no le puedo decir, imagínense, le dije, ojalá, qué buenísimo sería. Le dije, yo era, ya hubiera puesto un centro donde yo cobrara, sería millonaria Qué diciéndole a la bolita. gente cuándo se va a morir, ¿verdad? Pero yo no sé, le dije, y cuando el paciente pregunta cuándo me voy a morir, es porque hay un, ¿verdad? O sea, ¿qué necesita? Yo le decía, ok, si usted supiera cuándo se va a morir, ¿qué le hace falta para ese momento? Y me decía, no, es que no empiece filosófica con sus cosas. A mí dígame. Y yo le decía, es que no sé. O sea, es más, un día yo llegué y ya estaba hasta enojado y me dijo, es que ni quiero hablar con usted porque ya no me va a contestar mis preguntas. Yo le decía, mire, es que de verdad no es a propósito, o sea, yo no puedo. Y realmente como seres humanos nosotros quisiéramos saber, ¿verdad? Todos. Sí. Y si fuéramos como los perecederos, y yo siempre lo digo, que trajéramos aquí, Estoy, ¿verdad? La fecha ahora sería peor, ¿se imagina? O sea, viviríamos angustiadísimos, así de que me quedan 5 minutos. Pero realmente lo más importante es entender que ese por qué que está buscando el paciente tiene un para qué. Y muchas veces es esa preparación. Y ahí es donde viene, pues sí, el reto de nosotros como equipo de atención de decir qué podemos hacer por ese paciente. Eh, por ejemplo, hemos tenido pacientes de que prueban pizza por primera vez en el proceso final de su vida, chiquitos así, que uno dice, wow, algo tan sencillo, ¿verdad? Este lunes tenemos a una chiquita que ya no está en tratamiento modificador de su enfermedad y que va a ir a conocer el zoológico y le va a dar de comer a las jirafas, ¿verdad? Eso es tan importante, reconectar con alguien con quien no están, ujú. han conectado hace muchísimos años. Esa parte ayuda muchísimo. Nos ha pasado también, tuvimos la experiencia de un señor que venía de Estados Unidos y quería regresar a Guatemala a fallecer. Y entonces, ay, a los 3 meses de que el paciente estaba tan estable, ¿verdad? Porque al final nos damos cuenta. No, estaba estable y la familia se acercó a mí y me dijo, mire, Alexandra, yo quiero platicar con usted porque, pues sí, en Estados Unidos nos dijeron que él se iba a morir, pero ¿será que se equivocaron? O sea, ya pasaron 3 meses. Quería que Como se que, muriera. ajá, o sea, me decían como, mire, ¿será que repetimos los exámenes? O sea, pero al final del día, y esa es la magia de los cuidados paliativos, Mayra, que cuando controlamos el síntoma, mejoramos la vida del paciente. No quiere decir que no se va a morir, quiere Sí, decir que entre mayor calidad de vida haya, puede ser que el paciente esté más tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque un paciente que está con dolor, que está con disnea, que está con náusea, por supuesto que va a hacer que el deterioro físico sea mucho más rápido. Pero un paciente que está controlado y siempre puede estar hablando con mucho la verdad, mejor, ¿verdad? O sea, la por verdad es supuesto. indispensable. La verdad es indispensable. Existe, por supuesto, se llama conspiración del silencio, en el que el paciente sabe qué está pasando y no dice nada, la familia sabe qué está pasando y no le dice nada. Vivimos en una cultura que le tiene miedo a decir las cosas como son, ¿verdad? No le llamamos a la muerte muerte, ¿verdad? No le decimos al cáncer cáncer porque no, ¿verdad? O sea, no es que tiene una masita, no, tiene un tumor cancerígeno, ¿verdad? O sea, eso es lo que tiene el paciente. Para nosotros como equipo de cuidados paliativos, lo más importante es poder hablar con el paciente con la mayor claridad posible, ¿verdad? Sí hemos tenido experiencias en las que la familia es un no rotundo a hablarle al paciente. ¿Cómo lo abordamos? Es que yo les digo, yo voy a hacer mi primera intervención y dependiendo de qué me diga él, yo platico con ustedes. En la mayoría de los casos, el paciente me dice, yo sé que tengo cáncer y que me estoy muriendo. Entonces ya voy yo con la familia y le digo, mire, adivine qué. Ustedes, según muy guardado su secreto, pero él ya lo sabe. Y entonces enfrentamos las dos realidades, ¿no? Sí, Kubler-Ross siempre, siempre decía entre todos sus estudios y análisis, decía que el paciente sabía. El inconsciente lo sabe, Claro. pues lo que pasa es que conscientemente es más complicado, pero por supuesto que lo saben y esa no hablar con la verdad creo que es más dañino para ambas partes, porque Claro. en cualquier ratito uno puede meter las patas y ya se fregó la historia, pues, ¿verdad? Entonces es mejor Sí, hablar libre y con la es verdad. mejor. Porque entonces también quitamos un peso de encima, Sí. ¿no? Tanto para el paciente como para la familia. Y nos da la oportunidad de prepararnos. Yo sé que una enfermedad
como la enfermedad como el cáncer, una enfermedad renal, llega como una bomba, ¿no? Y destroza muchísimas cosas. Pero yo les digo a las familias que es como una ironía, pero realmente el tener una enfermedad crónica nos da una oportunidad y es la oportunidad de despedirnos. Es la oportunidad de hacer las cosas de una manera distinta, cosa que no pasa con un accidente. Sí, Exacto. No sabemos cuál fue la última conversación que tuvo esa persona con, ¿verdad? Pudo haberse ido peleando a la casa y salió a la calle y tuvo un accidente, lo mataron. sí. Sí, yo No siempre podemos digo que es un controlar el regalo. final. Siempre digo que es un regalo el que haya un enfermo porque hay muchas cosas donde se puede empatar uno, ¿verdad? Para Ujú. que tanto la persona que se queda como la que se va, se vaya empatado, ¿verdad? Y no aquel Exacto, sufrimiento de no dije, no le hice, no le entregué, no le agradecí, ujú, no perdoné, ¿verdad? Porque el perdón y el exacto. agradecimiento son vitales en este proceso. Sí, el otro día veía yo esta serie y me pareció muy interesante porque resume todo eso ¿Cuál y sería? habla sobre The Pitt, se llama. ¿Cómo se Es escribe una serie PIT? que está Pitt. Es sobre un equipo de atención de emergencia en Pittsburgh, Pennsylvania. ¿Y Y en dónde la él están dando habla ese? en Max, Ay, en el Max. servicio de streaming de Max, se la recomiendo, la verdad que es muy, muy interesante la serie. Y él resume, él habla sobre el oponopono, Ah, ¿verdad? Y eso resume completamente lo que uno necesita al final de la vida. Te perdono, me perdonas, gracias y te amo. sí, vital. Cuatro cosas Sí, vitales que necesitamos en el final de vida. A veces nos llenamos la cabeza de tanto, y más en la vida adulta, ¿sabes? Nos llenamos tanto de lo material, pero la vida es un legado, ¿verdad? Yo eso sí es algo que yo he aprendido muchísimo, en especial porque esto que yo hago es el legado de mi mamá. Ella todavía está con vida, pero es su legado. Esto es lo que ella quiere dejar al mundo, ¿verdad? Calidad de vida al final de la vida. Y es tan importante estas cuatro partes, ¿verdad? Que yo tengo que decir, te perdono, me perdonas, gracias y te amo. O sí. sea, no hay más. A veces la gente dice, mire, pero ¿qué le digo? ¿Qué le digo a María la cama? No le tiene que decir mucho. Y Tu darle presencia, permiso de exacto. irse, darle Todo va a permiso. estar bien. Sí, Y suena tan irónico, ¿verdad? O sea, como decir, no le voy a decir a alguien todo va a estar bien si te estás muriendo y yo te amo. Pero sí, en algún momento todo va a estar bien. Es una cicatriz, sí, es una cicatriz que nos va a marcar. Pero ¿cuántas cicatrices tenemos en la vida? O sea, seguimos viviendo con esta cicatriz y al darle permiso a este paciente le damos la oportunidad de irse, ¿verdad? Porque definitivamente ahí es donde nos damos cuenta que somos seres espirituales, seres que se conectan, ¿no? Que somos seres sociales. Yo tuve la oportunidad personal de estar cuando mi abuelo murió y ver cómo él se iba yendo en sus signos vitales y cuando mi abuela lo tocaba se disparaba. Yo lo veía en otros pacientes, ¿sabes? Lo veía en las familias y uno, pues nosotros lo que hacemos es hacer a la familia a un lado, decirle, vamos a estar aquí sin estar encima del paciente. Pero ahí es donde nosotros nos damos cuenta, o sea, la conexión social y emocional del paciente es tan importante y entonces cuando yo le doy el permiso a ese paciente de irse, le estoy quitando una carga también, porque el paciente no se va porque no quiere, no se va porque le tiene miedo a que yo sufra. sí, sí, ese es vital y ese acompañamiento físico, ¿verdad? De agarrarlos, de que sientan que no están solos por el miedo, por ese miedo que Sí, realmente es un miedo que cada vez estamos entendiendo más que es a lo desconocido, porque no se hablaba tanto como ahora se habla sobre toda esa transición del alma y el cuerpo, ¿verdad? Pero sí, el dejar cosas pendientes, el no haber visto a alguien, porque muchas veces, decía Enrique Benito, ¿verdad? Que uno tiene su hora y su momento exacto. claro, Hay veces que hay cierto digamos, cierta negociación con el universo donde tal vez falta que venga alguien y todavía como que el alma puede esperar un momentito para que esa persona todavía pueda estar ahí presente, ¿verdad? Como claro. los discapacitados visuales
o los de Alzheimer, ¿verdad? Que un rato antes tienen todos sus sentidos bien puestos y no hay Alzheimer, no hay ceguera, Hay no hay claridad, nada, ¿verdad? No sé si ¿sí? has Deja de tenido, haber sufrimiento. sí, Yo no he tenido la experiencia porque no hemos tenido a alguien que no sea, que sea no vidente dentro de la mm, institución. Y usualmente con el Alzheimer en Guatemala, pues casi no se hace el abordaje paliativo, lo cual también debería de hacerse, ¿no? total, Sin embargo, sí he tenido la posibilidad de darme cuenta que ese proceso agónico al final, de la mano del cuidado paliativo, quita el sufrimiento. Entonces hace que ese proceso final sea una transición tan tranquila y en calma. Nosotros en la fundación le llamamos el cerrar círculos, ¿verdad? Es poder hacer esa última línea para que esa persona haga ese desenlace final, ¿verdad? Y como usted dice, puede ser una frase, puede ser una persona, puede ser una conexión, pero algo mínimo que hace que ese paciente diga, vaya, estoy tranquilo y en paz. cabal, Entonces, creo que eso es tan importante. Em, la gente siempre dice, ¿será que llego? ¿Será que no llego? ¿Qué hago? Si usted le nace, hágalo. O sea, si usted siente que tiene que estar ahí para su paciente, hágalo. Y a veces no llegamos a tiempo, pero puede ser una llamada. Y mira, la verdad que hoy en día con los celulares, qué gran bendición, porque pues sí, podemos conectar, verlo al ¿verdad? teléfono, Exacto, sí, porque nosotros creemos firmemente que el último sentido que perdemos es el auditivo. Entonces, la persona es capaz de oír todo lo que está pasando al final. Entonces es importante y a veces el te perdono, me perdonas, no necesariamente es entre yo y esa persona que está ahí, tal vez es entre yo y alguien más que está en esta tierra y que esa persona necesita oír. Entonces, hacer las paces con los que están a nuestro alrededor, con nuestra familia, también ayuda muchísimo. Eh, y creo que al momento de que hablamos las cosas tan claras, una de las oportunidades que tenemos realmente es de abrir la puerta a decir qué quiero yo para el final de mi vida, ¿verdad? En Guatemala no tenemos lo que se llama voluntad anticipada o directriz avanzada o ujú, testamento de vida, ¿verdad? Hablamos del testamento de este borrador que yo tengo, se lo material, voy a dejar ajá, ¿verdad? Pero realmente la importancia de poder decir dónde quiero morir, cómo quiero morir, quién quiero que esté a mi lado. ¿Qué me preocupa de la muerte? Por ejemplo, un paciente con fibrosis pulmonar, su mayor preocupación es sentirse ahogado. Ok, eso es importante para nosotros como equipo de atención. ¿Por qué? Porque tenemos los medicamentos preparados para ese proceso final, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas cosas que podemos hacer por ellos, pero es importante dar el paso. Y yo sé que da miedo y usualmente ese paso no lo da el paciente, lo da su ser querido, el buscar cuidados paliativos, pero no es una ayuda solo para su paciente, es una ayuda también para nosotros total, como familia. ¿Por qué? Porque yo les digo a las familias, cuando ustedes trabajan con nosotros con cuidados paliativos, vamos a hacer muchas cosas, trámites que parecen engorrosos, pero que son importantes, ¿verdad? Como el simple hecho de, usted tiene un servicio funerario. No, no lo tengo. Ok, buscamos un servicio funerario. ¿Dónde quieren velarlo? ¿Dónde lo van a enterrar? Porque todo post-mortem es más caro, primero, uno. Y dos, cuando llegue ese momento, va a ser mucho más rápido. El poder decir, aquí está, mira, en aquella gaveta lo metimos, ya va a tu funeral. incluso hasta con qué Algo tan ropa quieren que sencillo. se vaya. Sabe, a mí me pareció tan lindo. Yo tuve la experiencia hace poco. Falleció un maestro del colegio, Mm, una persona muy querida para todos nosotros y creo que abarcó generaciones de estudiantes, ¿verdad? Y a mí me encantó que cuando estábamos platicando con su esposa me dice, mire, es que una vez platicamos de eso y él me dijo, yo me quiero que me enterres en mi uniforme del colegio. Yo dije, qué belleza, o sea, qué lindo, porque era su vocación, sí, definitivamente, el enseñar, pero qué impresionante poder hablar de algo, como usted dice, tan básico. O quiero que me entierren, quiero que me incineren, ¿dónde quiero estar? ¿Quiero que me velen o no quiero que me velen? ¿Sabe? ¿qué Porque, quiero que diga pues mi sí, lápida? ¿qué quiero que diga mi lápida? Y antes era Exacto. esquela, entonces hasta hacer uno la esquela en vida, ¿verdad? Pero ahora Sí, o es tan sea, carísimo. cosas, Sí, sí, cosas que la familia en su momento pensará, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿A quién le decimos? ¿A quién? tener Pero una, si lo hablamos. tener una lista de las cosas de a quién llamar para cuando pase, porque uno se atolondra tanto saber bien
¿Dónde está la papelería que tú decías de la gaveta? ¿Verdad? Sí, Para que quién va a ser el encargado, porque los trámites, aunque los haga la funeraria, igual hay que ir uno a hacer la firma y todo el rollo, ¿verdad? exacto. Escoger el Sí, son ataúd. conversaciones, algo tan Sí. sensible. Y son muchas cosas, ¿verdad? O sea, realmente yo creo que el dar el paso a recibir atención paliativa no es solamente ante lo físico del paciente, sino es ayudarnos y prepararnos para muchas otras cosas, a tener conversaciones que a veces no queremos tener. Encontramos familias que han pasado por muchísimos procesos y que también les es difícil, ¿verdad? Ujú. Por supuesto que perder a un ser querido es difícil, nadie dice que no. Mm. Como le digo, nos enseñan que dos y dos son cuatro, pero nadie nos enseña a lidiar con la muerte, ¿verdad? Hoy en día tenemos esta generación que sí vivió la muerte de frente, que lo vio aquí, de frente. La pandemia cambió la vida de estos jóvenes, Sí, porque no necesitaba uno estar enfermo para morirse, cabal. ¿verdad? O sea, era una cosa que uno se contagiaba y podía fallecer en cualquier momento. Entonces, Sí. creo que eso abre una brecha ante una nueva generación que está dispuesta a hablar de morir, que está dispuesta a enfrentar otras cosas. Y como yo siempre lo digo, ¿verdad? A los niños no se les habla de esto. Pero hoy en día, primero, hay muchísimos libros, ¿verdad? Para hablar de este tema. Y segundo, les damos la oportunidad de enfrentar. Yo tuve una paciente, tengo todavía, era una niña de 6 años cuando yo empecé con ella, su mamá estaba viva, un cáncer de páncreas. Y la mamá, su mayor preocupación era dejar a su niña, ¿verdad? Ella estuvo 2 años con esta enfermedad y me impresionó cuando yo conocí a una pulga de 6 años, ahorita ya es una niña un poco más grande, y me decía, es que mi mamá tiene cáncer y le dan quimioterapia. Oh. Y ella pensaba que era algo en su panza, pero no estaba mal en su panza, tenía cáncer. Y yo, ok, qué interesante, ¿verdad? Y cuando la mamá murió, yo no estuve en esa, digamos, como que yo la conocí a ella como un mes antes de que la mamá muriera. La mamá fallece y yo no estuve en ese momento del fallecimiento de la mamá. Y cuando yo vuelvo a ver a la niña, me dice, y fíjate que tenía oxígeno, porque ella no podía respirar. La llevaron a casa, falleció en casa, lo cual creo que fue algo importante para ella. Ella la vio, Ujú. ¿verdad? Importante. Pero hizo su proceso distinto, ¿verdad? Hizo su proceso de una manera, su proceso de duelo iba a ser completamente diferente. Pero algo tan sencillo, Mary, seguro usted ha escuchado y ha visto. O sea, ¿se murió el perrito? No, no se murió, se escapó. Pero no te preocupes, te vamos a comprar otro, ¿no? No, La pérdida no sí, la reemplaza otra cosa. no, no. Tenemos que vivirla. Yo siempre les digo a mis estudiantes de psicología que en el proceso emocional le tenemos que enseñar al paciente que si este es el problema emocional, no podemos hacer esto. Tenemos que atravesarlo. Igual es el duelo. Y tienen que Tenemos que ser parte de. atravesarlo. Tienen que ser parte del proceso para verlo natural, porque el niño no tiene toda la información que uno No, tiene. Entonces ellos lo ven, nada se muere, se reproduce, no, nada se crece, se reproduce y muere. y muere. Todo el tiempo lo decimos, pero a la hora de la hora tratamos de, y ellos decirles, tal persona está tal forma, está dormidito, ¿querés verlo? Sí o no. Ya el Ujú. niño dirá sí o no. Y explicar, ¿no? Que es su cuerpo, pero es un estuche. O sea, esto que nosotros nos vemos ahorita es el estuche. Nuestra esencia ya no está ahí, ¿no? Esa persona ya no está ahí, porque, por ejemplo, me decía una niña una vez, pero si se van al cielo, si nos vamos en el avión, los podemos ver. Obvio, la lógica de la niña es esa. O sea, el Sí, avión vuela en el cielo, o sea, yo podría abrir la ventanilla y decir, ahí está, mi ser querido, ¿verdad? Entonces, es tan importante crear estas conversaciones con los niños y darles la oportunidad de enfrentar a la muerte. Y como le digo, yo creo que esta generación ha tenido una oportunidad, como las generaciones que vivieron la guerra, por ejemplo, ¿verdad? Pero de sí, repente tuvimos de como otra esta pausa en manera. el tiempo. Sí, que no pasó nada, llamémosle así, ¿verdad? Que no tuvimos tanta pérdida, pero hoy en día debemos de hablar de la muerte, debemos de enfrentarla y que es lo único certero que tenemos en esta vida. Cabal. ¿Verdad? Nuestra mortalidad, pero es a lo que más miedo le tenemos como seres humanos. Y cada día buscamos más formas de ser más jóvenes y de mantenernos más tiempo, pero ¿qué es cantidad a comparación de calidad también, ¿no?
Y cómo tú acabas de mencionar el miedo, cómo se ayuda a perder el miedo a la muerte para los que transmiten que tienen ese miedo. Creo que lo más importante es hablarlo. Creo que para perderle el miedo a las cosas, pues sí, o sea, en un proceso psicológico y todos los psicólogos que nos estén oyendo, pues ustedes saben que hay técnicas, ¿verdad?, para poder trabajar esto, pero en la muerte, pues sí, ¿cómo no puedo enfrentar a la gente a la muerte, ¿verdad? El doctor Enrique tiene un programa espectacular donde lo hace a uno enfrentar su propia muerte y es algo impresionante. Lo recomiendo para el que pueda en algún momento hacerlo, pero realmente creo que es hablarlo, es enfrentarlo y es Hablar decir, con la verdad. sí, sí, si yo me estuviera muriendo, ¿qué quisiera? ¿Verdad? Quiero saber qué es lo que está pasando. Eh, Pasa mucho que también sacan al paciente de la consulta, ¿verdad? Como, mira, doctor, pero lo vamos a sacar a la salita y platicamos usted y yo, ¿pero por qué? Y si el paciente está en sus capacidades de decisión, ¿por qué el paciente no puede decidir lo que está pasando? ¿Verdad? Eh, el hablarlo no lo hace, no lo trae más. Yo recuerdo una vez una doctora me decía, ay, no, Alexandra, pero no hablemos de la muerte porque la vamos a traer. Y yo decía, usted trabaja en los paliativos, o sea, ¿cómo no vamos a hablar de la muerte? En algún momento nuestros pacientes van a fallecer, ¿no? Cabal. Y así somos como seres humanos, creemos que entre más hablemos de algo, más lo atraemos, pero Ujú. tenemos que recordar que es algo con lo que vinimos a este mundo, ¿verdad? O sea, es algo con lo que estamos. Y no quiere decir por eso que voy a pensar todos los días, bueno, es que yo algún día me voy a morir, o puede ser que hoy sea el último día de mi vida, no, pero sí pensar y decir, ¿qué quiero para mi vida? O sea, ¿qué voy a dejar en esta vida que no es esto, es mi esencia, es mi legado, que la gente diga, es que Alexandra hacía esto por los seres humanos, Sí. ¿verdad? Tan importante. Entonces, creo que esa parte es importante, tener esas conversaciones. Yo los invito a que sean un poco disruptivos en casa todos y pregunten así como, bueno, si tú te estuvieras muriendo, ¿qué te gustaría que hiciera por ti, no? Nosotros tenemos esa conversación, nosotros tenemos ese tema de sobremesa. Mi sobrino ahorita tiene 12 años, pero cuando tenía como 10 un día le dijo a mi abuelita, que ahorita tiene 92, no te preocupes, Lita, morir es normal. Qué lindo. Por supuesto que nosotros nos quedamos, ¿verdad? Pero Ya de porque él había tanto que lo oído. soy. Sí, porque él oyó a mi mamá dar una charla sobre muerte y espiritualidad. Por supuesto que el niño va a ir al colegio a decir eso y van a tener que llamar a mi hermana y decirle, mire, su hijo, ¿qué onda? Pero no es algo necesariamente malo, ¿verdad? Es Sí. algo en lo que, pero me pareció tan lindo que le dijera a mi abuela, no te preocupes, Lita, morir es normal. Sí, porque ha sido parte de, que es lo mejor o sea, vemos tan normal que alguien nazca, que alguien lo bauticen, que alguien tal cosa, y morir, que es lo único seguro que tenemos, no lo vemos normal, digamos. Pero Es, es la cultura, porque en otros países, en otras culturas, sí, es sí, una alegría, porque saben que es la exacto, graduación de vida. Regresando a cuidados exactamente. paliativos, porque es tan lindo y tan extenso todo esto que podemos seguir y Sí. seguir. Eh, ¿Qué tú hablabas del tiempo? Digamos, Ujú. ¿cómo uno saber en qué momento es importante en una enfermedad crónica solicitar cuidados paliativos? Porque Mire, no sé si es una sí, montaña rusa. hay un pico. Sí. Ujú. En el descontrol de síntomas con un paciente que está con un tratamiento modificador de la enfermedad, como le decía hace un rato, y en el caso específico de final de vida, cuando el paciente ya no tiene un tratamiento modificador de la enfermedad. En ese momento entra el equipo de paliativos para controlar la sintomatología. ¿Qué quiere decir modificador de la enfermedad? Yo le llamo tratamiento modificador de la enfermedad porque usualmente lo conocemos como tratamiento curativo. A mí no, nosotros no usamos curativo porque no cura siempre, ¿verdad? Entonces ¿No? modifica la enfermedad. Entonces, por ejemplo, una quimioterapia, una radioterapia es un tratamiento que modifica la enfermedad, que en muchos casos ya lleva esa enfermedad a la remisión total, ¿verdad? Pero en otros casos no. Entonces, digamos, cuando el paciente, el médico dice, mire, la quimioterapia ya no está funcionando, ahí entra un equipo de paliativos si el paciente no lo tenía previamente. ¿Por qué? Porque entonces
sabemos que si ya no tenemos ese tratamiento, la enfermedad va a avanzar de una manera mucho más rápida. Sí, bueno, También sabemos en el caso específico del cáncer, digamos, que existen quimioterapias paliativas, también quimioterapias que lo único que van a hacer es no reducir, pero ralentizar el proceso de crecimiento, ¿verdad? O evitar o disminuir el dolor y el sufrimiento del paciente como tal. Entonces, cuando nos dicen que el tratamiento que le están dando a nuestro paciente ya no está funcionando, es ahí en donde el equipo de paliativos entra. Y entonces brinda esa calidad de vida, ¿verdad? Brinda ese control de síntomas para ayudar al paciente a que no muera en ese momento, sino que viva hasta el final. y que viva calmado, tranquilo, en paz, con Exacto. esperanza, con la ilusión de lo que va a Sí, venir de lo que va a ir a sí, ver. Y como dice Enric Benito, ¿verdad? El doctor maravilloso de cuidados paliativos de Mallorca, que él en un momento de su vida llega y dice, ya no quiero cuidar cuerpos, quiero sanar almas. Ay, me es encantó preciosa esa esa frase, frase. Es ¿verdad? preciosa y es cierto, porque al final aliviamos eso, porque el cuidado paliativo no es solo lo físico, es lo emocional, es lo social y es lo espiritual. Es ser capaz, yo siempre les digo a las familias, cuando usted venga con nosotros, lo primero que vamos a hacer es el abordaje físico. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una interacción con un paciente que está gritando de dolor. Ujú. Entonces, ok, calmamos el dolor, aliviamos el dolor, por supuesto que no de un 10 a un 0, pero por lo menos de un 10 a un 8, a un Ajá. 7, en donde yo ya puedo abordar a este paciente y preguntarle, ¿qué puedo hacer por ti hoy? ¿Cómo te puedo ayudar? Ibarra. ¿Verdad? Sí. Entonces es importante. Esa serie de New Amsterdam, seguro todo el mundo la vio en su momento de este doctor, está basada en un libro de un doctor de la vida real. No me acuerdo el libro, nombre del libro completo, pero creo que es The Residents of Bellevue Park Hospital, que es el primer hospital público de Nueva York, ¿verdad? Y habla sobre esto, es interesantísimo el libro, le voy a mandar después la foto, Ok. porque vale la pena leerlo, porque habla de esto, de cómo pues sí, los profesionales de la salud tenemos que tener esta vocación de servicio. ¿Y cómo puedo ayudar? Cuando usted nos manda un mensaje a Fundación Amar Ayudando a nuestro WhatsApp, dice, ¿cómo te puedo ayudar? Ese es el primer mensaje que usted recibe de regreso. Pues sí. Porque es importante, porque queremos saber qué le hace falta a ese paciente, cumplir un sueño, pedir un perdón, decir un te amo, comer algo rico, eh, ir a casa. En la casa. Todos Regresar a queremos morir casa. en casa. Sí. Exacto. Sí, porque ahí están los olores, están los ruidos, están los movimientos de lo que sea Exacto. y con sus cosas, ¿verdad? Ale, Sí. como el tiempo se nos camina, ¿qué es Fundación Amar? Ayudando. Fundación, Creo que no, Fundación Amar no. Ayudando, Mm, sí, es una institución que se dedica a brindar cuidados paliativos a pacientes de escasos recursos. Les ayuda a tener calidad de vida. Entonces, nosotros recibimos pacientes de distintas instituciones públicas, ¿verdad? Referidos ya sea por el médico específicamente o porque la familia buscó el mm. apoyo en redes sociales y les ayudamos en su control de síntomas, les ayudamos a enfrentar este proceso y les damos esta atención interdisciplinaria, ¿verdad? De poder encontrar y tener esa calma en medio de esta tormenta que puede ser la transición de la vida terrenal a la vida espiritual. Ok. Y tú me contabas que va a haber un congreso de cuidados paliativos. ¿Por qué no nos contás un poquito sobre esto? ¿De dónde, cuándo, cómo? Sí, claro. Bueno, este es la sexta edición del Congreso Internacional de Cuidados Paliativos de Fundación Amar Ayudando. Es un proyecto que nace con varios objetivos. El principal es incrementar el conocimiento sobre los cuidados paliativos en nuestro país y el segundo es recaudar fondos para Fundación Amar Ayudando, ¿verdad? Sí. Realmente es algo impresionante. Hemos tenido ponentes de talla mundial. No hemos tenido la oportunidad de tener al doctor Enric, lo vamos a tener, Mayra, se lo prometo, pero sí tuvimos la oportunidad de tener al doctor Marco Gómez Sancho también hace un par de años, español, ¿verdad? Tenemos ponentes como el doctor Marvin Delgado Guay, que es un guatemalteco que radica
en Estados Unidos, trabaja en el MD Anderson Cancer Center. Tenemos ponentes que han venido desde Canadá hasta Chile, ¿verdad? O sea, realmente son 3 días de muchísimo conocimiento y aprendizaje, no solo para los profesionales de la salud, sino para voluntarios o cuidadores primarios que quieren aprender sobre este tema. Este año vamos a tener la oportunidad de tener en nuestro precongreso a la doctora Cristina Pulchalski con un curso impresionante de espiritualidad y compasión. Realmente es la primera vez que eso sucede en Centroamérica. Entonces creo que vale muchísimo la pena. Lo pueden ver en nuestras redes sociales como Fundación Amar con 2 M's ayudando. Va a ser este 10, 11 y 12 de julio. ¿Y uno tiene que ir los 3 días o puede escoger? No, puede escoger, digamos, el precongreso va a ser el 10. Ujú. Como les digo, va a ser con este abordaje, ya muy pronto lo van a ver en nuestras redes sociales, pero este abordaje de acompañamiento espiritual, ¿verdad? Y vamos a terminar con un café de compasión, ¿verdad? Le dimos un giro al Death Café y se va a llamar un Compassion Café, ¿verdad? Ese es el precongreso, entonces se puede asistir únicamente al precongreso o puede asistir al congreso que es todo el viernes 11 y mediodía del sábado 12 de julio. Este año pues será en el campus central de la Universidad UPANA, entonces en el Centro Comercial Espacio, y Ujú. esperamos poder contar con ustedes. Realmente es una gran oportunidad de conocer, de tener la oportunidad de escuchar a otros profesionales y qué es lo que está sucediendo en otros países, porque creo que Guatemala está dando el paso. Despacito, pero ahí vamos. Y creo que el abrirnos a eso hace que otras personas puedan seguir recibiendo esta atención porque que no esté tanto en Guatemala no significa que los pacientes no están muriendo. Sí, pues, Entonces, creo que es momento de abrir los ojos a eso y los invitamos a que sean parte, ¿verdad?, de este evento. pero Ojalá. ¿crees que hay algo de todo lo que platicamos de ida y vuelta eh, que haya faltado, que crees que es importante comentar, decir? Yo creo que una de las cosas importantes y creo que resume esto es que debemos de tener presencia, que debemos de estar ahí, que debemos de darle la oportunidad a nuestro paciente de recibir calidad de vida hasta el final de su vida. Sé que da miedo y yo siempre digo, el paciente no va a morir porque lo llevamos a cuidados paliativos, el paciente igual va a morir, pero cómo va a morir, eso hace la diferencia y creo que es importante, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que si conocen a alguien que necesita este servicio, escríbanos en nuestras redes sociales, que si tienen dudas al respecto también lo hagan, ¿verdad? Si no están listos para recibir el servicio en este momento, está bien, pero abran la puerta, ¿verdad? Nosotros tenemos familias que nos escriben, les contamos un poquito de lo que hacemos y no necesariamente reciben el servicio esos días, se esperan un par de semanas, pero recordemos que entre antes lo hagamos, más oportunidades vamos a tener de mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Pues te agradezco mucho, Ale Aceituno, por esta charla, por estar presente en la serie Saber Levantarse de temas tabú con Mayra Gabriel. Y le recuerdo a usted público mi libro Jueves con Mayra 1 y Jueves con Mayra 2 que están disponibles en librería Sofos, Amazon y Kindle. Muchas gracias, Ale, y espero que sigamos moviendo con estos temas a la humanidad para que abramos y despertemos conciencia a la vida. Muchas gracias. Gracias a usted, un fuerte abrazo.